Te saludo con mucho gusto esta mañana, Alfredo Figueroa. Muy buenos días. Tienes tu micrófono en silencio, Alfredo. A ver. Discúlpenme, perdón, estábamos aquí en la espera. Me aventé la entrevista de la fiscal, entonces lo dejé en silencio. ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Alfredo, pues qué gusto de saludarte esta mañana, pues con muchos temas, los más recientes, pues que tienen que ver con la relación bilateral, la relación México-Estados Unidos, lo que se ha dado en los últimos días con un conjunto de hechos. El envío de pues otra tanda de personas objetivos de alto valor para Estados Unidos que enfrentaban procesos en nuestro país sin la vía de la extradición, estos envíos que se están realizando y que se justifican basados en la seguridad nacional. Y luego está el tema de Ryan Waring, este exatleta olímpico que fue que ahí está la duda que se entregó o fue capturado la semana pasada en México y todas las versiones, Alfredo, que han corrido en torno a si Estados Unidos realizó una operación conjunta con las fuerzas mexicanas, si realizó una operación de manera independiente a las fuerzas mexicanas en territorio nacional o si efectivamente Ryan Waring se entregó en la embajada estadounidense. Si esto le sumamos pues lo que ocurrió con la estancia de un avión militar estadounidense en el aeropuerto de Toluca la semana antepasada, pues tenemos un conjunto de cosas complejo, Alfredo. ¿Qué decir de todo esto? Bueno, Manuel, y quizá faltaría a todo el adecuado listado que tú propones esta idea de que México podría suspender los envíos de petróleo, no sabemos exactamente por qué vía, a Cuba, ¿no? Que está como en el marco, digamos, de esta ausencia de transparencia, Manuel, que yo advierto muy importantemente en términos de lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que está representando en este momento el gobierno mexicano para los Estados Unidos. Creo que es interesante que nos detengamos un momento en qué es lo que está pasando entre esta relación. A veces da la impresión, no sé si la compartas, Manuel, Mm. de que la presidenta de México de pronto recibe notas y recibe información falsa. Y además utiliza, digamos, hace unos pocos días, utiliza incluso imágenes que alguien le presenta a la presidenta de la República y que después nos enteramos que son producto de la inteligencia artificial, propiamente dicho. Ahí Entonces, está la imagen. ahí está la imagen. Es decir, tenemos una lógica que parecería o que la presidenta es parte de una ausencia de transparencia, de una suerte de cantinfleísmo, digamos, a la hora de tratar de explicar lo de Ryan Wedding, ¿no? O incluso lo de Cuba y otros tantos asuntos que están pasando. O francamente está recibiendo la presidenta de la República información falsa de su propio entorno y con ello comprometiendo las palabras de la presidenta y haciendo muy evidente que Claudia Sheinbaum miente una y otra vez. Me preocupa especialmente, Manuel, cómo al gobierno de México y especialmente a la presidenta se le empieza a agotar el discurso de la soberanía. Es decir, hay simplemente una repetición una y otra y otra y otra vez en todos estos eventos que se describen, que México toma decisiones soberanas. Y Claudia Sheinbaum tiene un problema esencial a la hora de tratar de superponer la soberanía respecto de los Estados Unidos con dos asuntos. Uno es la realidad misma, que lo que nos está mostrando es no una relación de independencia, de autonomía, de autodeterminación, sino en realidad una relación que Carney definió muy bien, el primer ministro canadiense, de subordinación a el presidente Trump, de subordinación a las exigencias de un presidente que, como hemos dicho aquí, es, digamos, un heredero peligroso
del posfascismo y que impone a la presidenta de México un conjunto de determinaciones. Algunas pueden tener una condición de racionalidad en función de su propia seguridad, otras no parecerían tener una condición de racionalidad. ¿En qué medida podemos seguir hablando de soberanía? En un país en donde la presidenta se subordina a los intereses de este presidente norteamericano. Creo que la presidenta tiene un problema de origen, un problema de soberano de origen. Y ese problema soberano reside, Manuel, esencialmente, en que tomó la decisión, junto con su antecesor, de no representar al pueblo de México. Cuando escuchamos a la presidenta de la República hablar a nombre del pueblo de México, en realidad lo hace en relación a una facción del pueblo de México, un grupo del pueblo de México, no a todo el pueblo, porque ellos han renunciado al pluralismo como forma política de poder relacionarse con aquellos que piensan distinto a ellos. Ellos están subordinándose y exigen del conjunto de actores de la sociedad un ejercicio de subordinación, un ejercicio en donde no se trata de que existan, por ejemplo, poderes autónomos, fiscalías autónomas, un poder judicial independiente, sino todo un proceso de subordinación y partidos políticos de oposición a los que simplemente se les desconoce, se les ignora eh, o se les califica desde una posición de supremacía moral que hace difícil que no estemos viendo cómo en el país se empieza a diluir la idea de que la presidenta, como estaba diseñado conceptualmente este país, estaba por encima de los intereses que tenían los propios grupos que conformaban el sistema de partidos. Si la presidenta se ponía por encima de esas diferencias y el obradorismo ha actuado con una figura del presidente de México mucho más como un líder de campaña, un líder de partido hegemónico en construcción, que como propiamente una institución que en determinados momentos tiene que ser y estar por encima de los intereses de sus propios grupos. Esta característica, Claudia Sheinbaum no parece moverla ni un ápice, Manuel. Es decir, estamos ante una presidenta que simplemente habla y ese planteamiento de la soberanía de México, del respeto por la autodeterminación, tiene un problema interno muy grave, que es que no cohesiona a la presidenta de México democráticamente al pluralismo que compone el país y por lo tanto no tiene los apoyos que se requieren y tiene una extraordinaria debilidad respecto de la deriva autoritaria que vive México. Y por otra línea, la presidenta de México habla de soberanía, pero los hechos, la evidencia, muestran con toda claridad que puede venir el director del FBI un día casualmente y ese día casualmente se entrega a uno de los criminales que, según los Estados Unidos, es uno de los más grandes narcotraficantes del mundo, caminando, y a la presidenta le dicen, bueno, pues que se entregó, mientras en los Estados Unidos hay un conjunto de planteamientos de cómo hubo un operativo del FBI en territorio mexicano. No sabemos, lo que sabemos muy claro hoy por hoy es que no sabemos qué es lo que pasó y mucho me preocuparía que la presidenta de la República tampoco lo supiera, dada la información que ella ha hecho pública respecto de, por ejemplo, esta aprehensión o, por ejemplo, el planteamiento, digamos, de Cuba, que vuelve a tener la dualidad. Dice la presidenta que razones humanitarias hacen que se envíe a Cuba petróleo. Bueno, me parece muy bien. Nada más que para que esas razones humanitarias cambien la condición que tiene la isla, debería la presidenta, junto con todos los países, hacer una exigencia a ese país de la transformación de las condiciones materiales y democráticas que tiene Cuba hoy, cuando sabemos claramente que ahí hay una dictadura. Entonces, este es el tipo de problemas de coherencia y de la construcción de un concepto de soberanía que no está anclado internamente y que tampoco está anclado en los hechos que representan la relación con los Estados Unidos, Manuel, y que está, me parece, cada día en un segmento de mayor crisis. Se le está acabando el relato a la presidenta. Se le está acabando la posibilidad de seguir simple y llanamente diciendo soberanía, soberanía, soberanía,
cuando ésta ha perdido al interior, pero también al exterior de nuestras propias relaciones, todo su significado. Por lo que ha dicho la presidenta en sus expresiones públicas en los últimos días y concretamente del caso de Ryan Waring, no hubo participación de las fuerzas estadounidenses en territorio nacional. Eso es lo que dejó muy claro en la conferencia matutina de Palacio Nacional y también dijo después que, a continuación de esto que dijo, que lo que les dijeron fue que se entregó. Es decir, ella primero presentó esta fotografía el día anterior, que después la radiotelevisión pública canadiense señaló que había sido elaborada con inteligencia artificial, y al día siguiente dijo, es que eso nos dijeron que se entregó. En ese sentido, pues sí, parece que ella recibe una información de que se entregó Ryan Wenning, pero no hay, digamos, institucionalmente, más que lo que dijo García Harfuch y lo que ha dicho también el embajador estadounidense, una certeza en lo que señaló la presidenta como un hecho dado, que efectivamente se puede corroborar que se entregó Ryan Wenning, ¿no? Cuando ella dice nos dijeron, pues ya refiere a una versión que ella está asumiendo como propia. ¿Cómo se puede corroborar, Manuel, que se entregó? O sea, ¿Sí? ¿cuáles son los elementos o la evidencia de que se entregó? A ver, ¿a ti te parece lógico que un día ande por aquí el director del FBI en México, en ese momento, y de pronto, como que casualmente aparezca este narcotraficante y diga, buenas tardes, me vengo a entregar, tocó la puerta y dijo esto? Que luego haya imágenes de inteligencia artificial que la presidenta dio por buenas y que nadie se pregunte, sí, ¿qué esperarían? ¿Que nadie se pregunte nada, Manuel? Respecto de un hecho como este, pero si eso lo sumamos a Cuba y si lo sumamos eso a la llegada de aviones norteamericanos y a las amenazas que un día sí y otro también establece en el proyecto MAGA el presidente Trump, pues me parece que simplemente estar con respuestas que carecen de sustento y de una lógica de cuál va a ser el término de relación que establezca México con los Estados Unidos, de cuáles son los límites claros que se van a establecer, va a seguir teniendo un problema muy grave en términos de lo siguiente, Manuel. La presidenta de la República está gastando de manera muy relevante la confianza y la credibilidad que las mexicanas y los mexicanos le asignaban hace prácticamente un poco más de un año, ¿m? Cuando llega a la presidencia de la República. Hoy la presidenta tiene una deriva de desgaste en la figura presidencial por muchas razones. Una, evidentemente, por el tipo de condicionamiento que procura el presidente de los Estados Unidos, pero otra muy importante, Manuel, con una deriva de lógica de construcción de modelo autoritario que la hace, por darte un dato, por ejemplo, tener que explicar a la presidenta del país si están gastando mucho o poco los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sacar un cuadrito para decir, miren, aquí se gastaban esto, pero ahora los ministros y las ministras se van a gastar esto, envueltos en una incapacidad explicativa, digamos, con relación a su propia incoherencia histórica, de decir, bueno, pues sí, los señores necesitan una camioneta que tenga cierta seguridad, pero por otro lado, pues es un escándalo que utilicen una camioneta de esas características. Bueno, están envueltos en la propia crisis en la que ellos se han metido y la presidenta, claro que tiene que explicar a su corte, Manuel, porque no es una corte que pertenezca en realidad legítimamente a un poder del Estado mexicano, sino una corte que pertenece a los intereses de Morena y de su grupo. Y junto a todo esto, la presidenta se encuentra, además de todo, en la crisis de quizá no le sea posible imponer el modelo de reforma electoral que finalmente daría el traste con las condiciones de competencia política que tiene el país, porque sus propios aliados están indispuestos a perder, digamos, las condiciones de ser partidos políticos que puedan tener un término de negociación, un modelo de negocios, algunos de ellos, como por ejemplo el Verde, pues se daría el traste con esa reforma, con el modelo de negocios de ese partido político. Más también sea absolutamente perjudicial para el pluralismo en México. Esta credibilidad de la presidenta
Este problema que ha desarrollado va a tener consecuencias electorales, Manuel. Va a Incluso, tenerlas y está haciendo depender y nos hace preguntarnos cuál es el destino de este grupo político en el poder y cuáles van a ser los mecanismos se van a desarrollar los mecanismos de crisis, de contradicción interna, de ruptura, de cara a las elecciones particularmente del 27. Toda esta inestabilidad va a tener, todo parece indicar, Manuel, un reflejo y un castigo público en las elecciones. Y entonces veremos qué es en realidad lo que está detrás de la fortaleza que tiene Claudia Sheinbaum. Si hay detrás de ella un respaldo social o, como se advierte, hay en realidad intereses de facciones dentro del grupo que conforma el poder y que ella a veces administra de buena manera y otras tantas con un conjunto de dificultades. pone sobre la mesa pues las resistencias que está enfrentando la presidenta en torno a su reforma electoral y me quedo pensando en las declaraciones que han emitido representantes principalmente del Partido del Trabajo en las últimas horas incluso donde ponen el foco incluso en el caso del referendo o la consulta de revocación de mandato en Oaxaca, donde cuestionan claramente, abiertamente, la legitimidad del ejercicio. Es decir, se están planteando una serie de dudas por parte del Partido del Trabajo de cara, entendemos, o como contexto o como trasfondo, perdón, de lo que es la negociación en torno a las posiciones, en torno a la reforma electoral, Alfredo. Bueno, lo de Oaxaca es una muestra, yo déjame colocarlo primero en una circunstancia. En Oaxaca el 50 y tantos por ciento, según los datos que ha ofrecido el organismo público electoral de allá, el OPLE de allá, el 58%, 57% es quien ha dicho que continúe el gobernador Jara en la gubernatura del estado. Mientras que el 30 y tantos por ciento ha dicho que no, que no continúe. Si hacemos un Treinta y zoom, ocho cincuenta y ocho. 38-58, bueno, muy bien. Sí. Si hacemos un zoom, Manuel, a la zona conurbada de Oaxaca, de la capital del estado, y revisamos los cuatro municipios alrededor que conforman esa zona conurbada. Quienes conozcan Oaxaca habrán de saber que el municipio pues, se ha ido extendiendo y hay municipios aledaños. La derrota de la continuidad de Jara es brutal. ¿Qué advierto con esto? Fíjate, un ejercicio de esta naturaleza organizado no es una revocación de mandato seria, sino es un ejercicio organizado desde el poder, para el poder, con la movilización dentro del poder, en donde no participaron las oposiciones, en donde no hubo una amplia convocatoria de aquellos que son opositores a Jara a ir a hacer una votación distinta. Y Jara perdió la zona más urbanizada de Oaxaca. Eh, Estos son signos de atención respecto de qué podría ocurrir si efectivamente, y hay desde luego por parte del PT un reclamo de que ha habido ahí un conjunto de prácticas que en Oaxaca además son muy conocidas y con grandes operadores de ese tipo, un conjunto de prácticas asociadas a que se infló la votación de Jara, que estaba perdiendo la elección y que tuvo que haber una intervención mayor para que no terminara perdiendo el proceso revocatorio al que fue convocada la ciudadanía, una ciudadanía que solo acudió en casi el 29%, me parece por ahí, de participación ciudadana. Bueno, el PT levanta la voz y dice, aquí ha habido un fraude eh, y hacen público un conjunto, digamos, de prácticas que muestran cómo es que se están operando las elecciones en México. Bueno, imaginemos, Manuel, Morena sigue por esta deriva, pero ahora imagínatelo en el 2027 con la presidenta puesta en la mesa y teniendo que hacer una operación
si es que la presidenta, porque podría ocurrir, déjame decírtelo, que la presidenta pudiera perder el referéndum revocatorio, ¿no? ¿Y cuál va a ser, por eso digo detrás, la posición de estos partidos políticos, ya no de respaldo a la presidenta, ¿no? Sino de simplemente dejar que la presidenta de la República salga de la presidencia, lo que significaría un tema que en México nunca hemos vivido y un problema de gobernabilidad sobre el que habría que tener una atención especial, Manuel. Pues muchos temas, te puse, por ejemplo, el tema de Oaxaca, porque, pues sí, parece que responde a una dinámica local, pero se inscribe también en una dinámica nacional y haces muy bien el apunte de lo que este tipo de ejercicios están dando como lecciones a nuestro país, como muestras de cómo se están procesando estas consultas de revocación de mandato que, pues, en los hechos pues, o se presentan o se perciben también como refrendos de continuidad de los gobiernos, más que una consulta de si se revoca el mandato. Parece más bien que es justamente una posibilidad o una oportunidad para hacer campaña, básicamente. Así es, y falta saber, y yo aquí lo dejo muy claramente, si hay una auténtica movilización social en el 27, va a haber 17 elecciones, Manuel, Mm. en 17 entidades. 500 diputados van a ser electos y prácticamente 30 estados con alcaldías, 31 estados con congresos. Y si se pone ahí un referéndum revocatorio para la presidenta de México, creo, Manuel, y lo digo con seriedad, que la presidenta de la República, si no hay una modificación del régimen electoral que impida que se cuenten los votos, está en riesgo de su continuidad como presidenta de México. Y no solamente está en riesgo por las oposiciones, Manuel, está en riesgo por los compañeros de viaje con los que la propia presidenta ha decidido aliarse. Esto debería estar detenidamente analizándose. Vamos a ver hasta dónde llega el intento o si ella recalcula lo que está planteando originalmente respecto de la reforma electoral. Creo que si esto no se recalcula de cara a las elecciones del 27, la presidenta de la República puede entrar en una crisis de gobernabilidad muy relevante que veríamos particularmente si se queda en el poder en el segundo periodo de su mandato, Manuel. Pues ahí está el tema. Alfredo Figueroa, te agradezco como siempre tu presencia en este espacio de noticias. Te mando un muy fuerte abrazo. Un muy fuerte abrazo, Manuel, y al auditorio también. Igualmente, Alfredo Figueroa, son las 10:37. Nos vamos a la pausa, pero antes Franchelia Humada nos cuenta sobre el reloj del juicio final. El reloj del juicio final volvió a encender las alertas mundiales. Este 27 de enero, el boletín de la Junta